Hola mundo, este es el séptimo video de la serie dedicada a PyAutoCAD. Yo soy Axel y 7 es mi número de la suerte. ¿Cuál será el suyo? Bueno, en este video quiero explicarles cómo podemos hacer para graficar un punto mediante PyAutoCAD. Así que como siempre vamos a importar de la librería la función AutoCAD y la función aPoint. Así que from PyAutoCAD, import AutoCAD y aPoint. Como siempre definimos nuestra variable principal ACAD igual a AutoCAD. Lo primero que vamos a hacer es definir un punto necesario para graficar un punto, valga la redundancia. Así que P0 igual a aPoint. Y en este caso voy a elegir el punto 2,2 del plano. Para graficar un punto basta con ingresar el siguiente comando. Vamos a definir la variable punto igual a acad.model.addPoint. Y debemos de ingresar un solo argumento, que en este caso es nuestro punto, P0. Y de esta forma ya deberíamos tener graficado nuestro punto. ¿Cómo podemos hacer para ingresar al siguiente panel de preferencias? Básicamente este panel nos permite cambiar la forma de nuestro punto y el tamaño. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar la forma de nuestro punto, deberíamos cambiar el valor de la variable de sistema pdMod. Y si quisiéramos cambiar el tamaño de nuestro punto, deberíamos de cambiar el valor de la variable de sistema pdSize. Vamos a indagar un poco en esto de las variables. Por ejemplo, si yo quisiera saber el valor actual de la variable de sistema pdMod, debería ingresar lo siguiente: acad.doc.getVariable, es decir, getVariable, y debemos de ingresar un string con el nombre de la variable del sistema, en este caso pdMod. Esta variable ahora se encuentra en el valor 65. Si vemos en esta imagen, tenemos los siguientes valores de la variable que nos arrojaría las siguientes formas. Por ejemplo, si eligiéramos el valor 0, tendríamos únicamente un punto. Si elegimos el valor 100, tendríamos esta especie de cuadrado punto reloj, por decirlo de alguna forma. Vamos a cambiar el valor de la variable a 0 para que la forma se convierta en un punto. Y esto lo hacemos así: acad.doc.setVariable, y ingresamos el nombre de la variable como primer argumento e ingresamos el valor de la variable, que en este caso es 0, que es, en este caso, nótese que es un entero. Así que ya deberíamos tener la forma de un punto. Lo mismo sucede para el valor de la variable del sistema pdSize. Lo que hay que saber es que el tamaño de un punto en AutoCAD se puede definir de dos formas: como un tamaño absoluto o como un tamaño relativo, tal cual se ve en estos dos radio buttons del panel de preferencias. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiar el valor de la variable pdSize, lo mismo, ingresamos a acad.doc.setVariable y ponemos pdSize. Y en este caso, como vimos en el panel de preferencia, el valor está seteado en el valor de 5. Vamos a cambiarlo al valor de 10 absoluto. En este caso, bueno,
no lo vamos a notar porque es un punto y no funciona de la misma forma que el resto de las formas. Vamos a primero cambiar la forma del punto a una que sea más evidente, por ejemplo el cuadrado, número 65. pddoc.setVariable y ponemos pdmod 65. Y ahora sí debería de estar un super cuadrado. Este es el tamaño para un punto con el valor de 10 absoluto. Si nosotros cambiáramos al sistema o a la forma relativa, eso lo podríamos hacer de la siguiente forma. Acá doc.setVariable pdsize y menos 10. Que quede claro que los valores positivos se refieren a al sistema absoluto y los valores negativos al sistema relativo. Y vemos como ya en un valor relativo de menos 10 el punto trabaja con un tamaño relativo al dibujo. Para más información búsquense en Google qué es esto de tamaño relativo, tamaño absoluto para quien no lo conozca bien. Bueno, y esto sería todo. Así que nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos.